Hace no más de una semana o dos, caminé por un largo sendero en los densos bosques detrás de mi ciudad. Vivía en una ciudad muy unida con poco menos de 1000 habitantes, por lo que estábamos bastante lejos de cualquier gran ciudad poblada. Los bosques en las afueras eran muy planos, sin montañas ni colinas, pero tenían algunos estanques y algunos pequeños ríos que corrían por el medio. Me dirigía a uno de estos ríos. Ya había estado allí varias veces, aunque nunca había tenido la oportunidad de acampar allí hasta el día de hoy. Según podía recordar de ocasiones anteriores, sabía que era una caminata de unas 3 horas, casi perfectamente hacia el norte. Mientras caminaba entre los árboles, había mucho silencio, aparte de los pájaros y otros animales que susurraban las hojas a mi alrededor. No había gente ni excursionistas, y no planeaba ver a nadie, porque esto ni siquiera era un sendero, solo era un bosque abierto. Pero como estaba a solo 45 minutos del río, me encontré con alguien. Ambos caminábamos el uno hacia el otro, y parecía que ninguno de los dos había notado al otro hasta que estuvimos a solo unos metros de distancia, separados por solo un par de árboles. Sé que tenía una mirada confusa y casi nerviosa, encontrando realmente inusual encontrarme con alguien fuera del camino en medio de este bosque, pero el hombre tenía la misma mirada. Estaba a punto de romper el silencio y saludar, pero después de un segundo, su rostro cambió a una leve sonrisa nerviosa y se giró para caminar hacia un lado. Seguí su ejemplo y seguí caminando también, pero miré hacia atrás una vez que me alejé un poco más y vi que el hombre ya no caminaba, sino que casi huía. No decir una palabra cuando nos encontramos me dio una sensación un tanto inquietante, pero verlo correr así solo lo hizo aún más extraño. Era como si el hombre no quisiera ser visto, o no le importara la posibilidad casi imposible de que nos hubiéramos encontrado. Cualquiera sea el caso, seguí ocupándome de mis propios asuntos y me dirigí al río. Esto no era un campamento ni nada parecido, así que simplemente dejé mi bolso y la tienda de campaña en el área más plana que pude encontrar. Luego encendí el fuego, ya que el sol estaba a punto de ponerse. Agregué un montón de palos y ramitas al azar que había alrededor y me aseguré de que ardiera durante al menos un par de horas. Esperaba quedarme despierto y esperar hasta que salieran las estrellas para poder observar las estrellas. Fuera de la ciudad, a menudo puedo tener una buena vista de la Vía Láctea, algo que nunca quiero perderme. Pasaron horas mientras estaba sentado y esperando, hasta que un sonido distinto llegó a través del tranquilo bosque detrás de mí. Pasos, lentos y cuidadosos. Me volví y miré, sin ver mucho en la oscuridad. Sin embargo, mientras miraba a mi alrededor, los pasos se detuvieron, diciéndome que aunque yo no los vea, ellos pueden verme. Me agaché para coger mi bolso y cogí una linterna de alta resistencia, alumbrándola hacia los árboles. Ahora podía ver bastante lejos, pero mientras lo movía hacia adelante y hacia atrás, no vi a nadie. Sentí que mi ritmo cardíaco aumentaba un poco cuando la sensación inquietante volvió a invadirme. ¿Alguien ahí? Lo intenté de nuevo. ¿Hola? Ni siquiera el sonido de otros pasos. Después de un momento de contemplación, comencé a caminar hacia donde había escuchado el sonido. Pensé que tal vez existía la posibilidad de estar equivocado, pero necesitaba estar seguro. Caminé con cuidado por el bosque, manteniendo la linterna apuntando constantemente hacia adelante, hasta que llegué a donde pensé que provenía el sonido. Moví la luz hacia mi izquierda, mirando detrás de cada árbol, hasta que la luz de repente reveló a un hombre grande. Era con el que me había topado hace solo unas horas. No estaba a más de 6 metros de distancia, pero incluso con la luz encendida, se quedó quieto. En un acto de pensamiento rápido, traté de no reaccionar y continué moviendo mi linterna por el bosque, esperando que pensara que de alguna manera no lo había visto. Luego comencé a caminar de regreso a la tienda, tratando de actuar lo más tranquilamente posible. Cogí mi bolso y miré a mi alrededor una vez más, antes de dejar rápidamente mi tienda y mi fogata y caminar hacia el bosque a lo largo de la orilla del río. Una vez que sentí que había recorrido suficiente distancia, corrí lo más lejos que pude hasta que sin duda me alejé de ese hombre. Busqué un lugar para descansar y me senté allí despierto hasta el amanecer. No creo que me siguieran, ya que salí sin volver a oír ni ver a ese hombre. No estoy seguro de por qué estaba allí o por qué había aparecido. Me escondí junto a mi campamento, pero nunca volví a recuperar mi tienda por miedo a descubrirlo. Llevé mi casa rodante a un bosque a un par de millas de mi casa.
Vivo en una zona rural rodeada de muchos bosques, por lo que acampar es algo bastante común por aquí. Sin embargo, el lugar al que había conducido no era muy conocido, ya que era un lugar para acampar lo suficientemente grande como para albergar algunas casas rodantes. Me gustó porque rara vez había alguien más allí y el camino para bajar era lo suficientemente ancho como para que cupiera fácilmente mi RV. Cuando llegué allí, el campo de césped donde estacioné estaba vacío. No tenía planes, así que me quedé dentro un rato antes de salir y montar el exterior con la tienda colgante. Luego preparé mi silla y comencé a juntar un poco de leña para hacer una fogata. Era mucho antes de que anocheciera, pero solo quería estar preparado antes de que oscureciera demasiado. Salí al bosque detrás de la casa rodante, lo suficientemente lejos como para que ya no pudiera ver el sitio para acampar. Gran parte de la madera todavía estaba húmeda debido a la lluvia que tuvimos hace un par de noches, por lo que tomó un tiempo encontrar algunas buenas piezas secas para usar. Probablemente había estado fuera durante 20 minutos, pero cuando regresé a la casa rodante, había un hombre montando una tienda de campaña cerca. Él asintió con la cabeza cuando regresé al campamento, y yo le devolví el saludo, como si fuera una manera de reconocernos mutuamente. No vi nada extraño en él y realmente no pensé en nada aparte de estar un poco molesto porque ahora estaría compartiendo el área con alguien más. Después de tirar los palos al suelo, regresé a mi casa rodante para tener algo de privacidad, tomar una cerveza y sentarme adentro con el techo corredizo abierto. No estoy muy seguro de cuánto tiempo estuve allí, tal vez unos 30 minutos, antes de levantarme y mirar por la ventana. El hombre había terminado de montar su tienda, pero ahora que estaba todo armado, me di cuenta de lo resistente que era. Tenía toneladas de agujeros y cortes, con solapas colgando y ondeando con el viento. Parecía una tienda vieja que había estado abandonada durante años sin ser cuidada y ni siquiera estaba en buenas condiciones para ser mejor que simplemente dormir al aire libre. Sin embargo, a través de los agujeros no vi al hombre dentro de la tienda. Miré en el área cercana, pero no estaba en ningún otro lugar del campamento. Dejé la casa rodante y comencé a hacer mi fogata mientras seguía mirando la horrible carpa que había levantado y me preguntaba por qué estaba usando eso y qué tan extraño era que pensara que era lo suficientemente bueno para usar. Cuando se puso el sol, encendí el fuego y me senté junto a él, todavía sin saber a dónde se había ido el hombre. Me senté un rato mientras la oscuridad se apoderaba del bosque, dejando solo la tenue luz de la fogata iluminando el pequeño área a mi alrededor. La noche transcurrió lentamente a medida que avanzaba, porque comencé a preguntarme cada vez más dónde estaba el hombre y por qué no había regresado a su tienda ahora que se estaba haciendo tan tarde. Miré mi reloj y vi que eran casi las 10 de la noche, lo que significaba que había estado oscuro durante casi 4 horas. Me levanté de mi silla y caminé un poco más cerca de la tienda del hombre, solo para asegurarme de que realmente no estaba allí. ¿Estás ahí?, grité. No hubo respuesta. Me paré en medio del campamento y miré el bosque oscuro que me rodeaba, pensando que tal vez el hombre estaba perdido allí. Pero mientras miraba a mi alrededor en todas direcciones, la inquietud comenzó a crecer en mí, hasta que un movimiento repentino de uno de los árboles me hizo detenerme en el lugar. Me quedé mirando desde donde lo veía, todavía sin estar seguro de que era exactamente lo que veía, hasta que mis ojos lentamente comenzaron a distinguir el contorno de un hombre parado justo al lado del árbol. Estaban quietos, como si intentaran no ser vistos. Una oleada de miedo me invadió y cuanto más lo miraba, menos seguro estaba de que fuera el mismo hombre que había visto en la tienda. Retrocedí unos pasos lentamente y luego me apresuré a entrar en mi casa rodante. Miré por la ventana y vi al hombre todavía en el mismo lugar y mirando en mi dirección. Después de una ligera vacilación, rápidamente me dirigí a la cabaña delantera y encendí la casa rodante, alejándome del campamento. Lo que me aterroriza cada vez que pienso en ello es si ese no fuera el hombre de la tienda y fuera simplemente alguien más parado en el bosque. Tal vez le hizo algo al otro hombre, o tal vez estaban juntos y el hombre de la tienda estaba en algún otro lugar del bosque, mirándome sin que yo lo supiera. Hace 2 años vivía con mi hermano menor en la costa este. Aunque la mayor parte del tiempo no salíamos mucho. Quiero decir, salíamos mucho con amigos y comprábamos comida o lo que fuera, pero nunca salíamos ni hacíamos nada interesante. Empecé a buscar cosas que hacer y una de las sugerencias más comunes fue acampar porque estábamos justo al lado de los Apalaches.
Se lo dije a mi hermano, pero no parecía muy interesado. Un par de días después, salí y compré algunas cosas, como una pequeña tienda de campaña y algunas herramientas de seguridad. Luego empaqué una de mis viejas mochilas y me dirigí a un sendero cercano. Sí, realmente no tenía experiencia e ir a acampar solo no era una buena idea. Pero solo había planeado salir una noche, así que pensé que incluso si había un problema, no sería tan malo. Después de una hora conduciendo llegué al sendero. No había más coches aparcados y no vi a ninguna otra persona. Salí, me puse la mochila y caminé hasta el comienzo del sendero. Era delgado y no era un camino muy bien hecho, pero era lo suficientemente bueno. No creo que fuera un sendero popular. Simplemente lo encontré desplazándome por una lista enorme y eligiendo uno que no era demasiado largo. Sin embargo, a medida que bajaba, me quedó cada vez más claro lo poco útil que era este sendero. Los arbustos estaban demasiado crecidos y bloqueaban el camino, e incluso en algunas partes. La hierba había crecido y hacía muy difícil saber cuál era el sendero y cuál no. Pero después de una hora llegué al final. Después de ver el sendero, era más o menos lo que esperaba que fuera el lugar para acampar. Era pequeño y estaba casi cubierto de maleza, pero noté algo de inmediato que llamó mi atención. Un montón de troncos al otro lado del camping. Me acerqué y vi que el viento arrastraba astillas de madera carbonizada, por lo que debía haber sido usado recientemente, tal vez incluso la noche anterior. Miré a mi alrededor de nuevo, pero no vi ninguna tienda de campaña ni señales de que alguien estuviera aquí. Sin estar seguro, fui al otro extremo, dejé mis cosas y luego me puse a trabajar en la tienda. Aún no era tan tarde, así que me tomé mi tiempo para asegurarme de que la tienda estuviera bien hecha. Una vez que terminé, tomé un respiro, me senté y me relajé un poco. Quedaba aproximadamente una hora de luz solar y la pasé comiendo y sentándome dentro de la tienda en mi saco de dormir. Después de un rato, me di cuenta de que el sol se estaba poniendo, pero poco después, llegó un sonido desde algún lugar cercano. Un sonido crepitante, como el de una fogata. Abrí la cremallera y salí, e inmediatamente me encontré con un hombre sentado al otro lado del campamento, justo al lado de donde estaban los troncos medio quemados. Era mayor que yo, probablemente unos 40 años, pero no podía ver mucho más debido a la poca cantidad de luz del sol que entraba a través de los árboles. Él ya me estaba mirando, así que le hice un gesto nervioso con la mano. El hombre esperó unos segundos y luego levantó también la mano. Fui a la parte trasera de mi tienda, tomé un montón de palos y luego encendí una pequeña fogata. Solo pasaron unos minutos antes de que fuera casi de noche. Solo había la luz de mi fogata y la del hombre del otro lado. Seguí mirando, tratando de ver si tenía una tienda de campaña o una mochila o algo así, pero todo lo que podía ver era a él. Cada vez que miraba, me sentía más extraño e incómodo. ¿De dónde vino? Mi tienda estaba instalada justo al lado del sendero, por lo que lo habría escuchado caminar, a menos que viniera del otro lado, que era solo un bosque vacío. Me senté allí durante al menos una hora, probablemente 2. Y nunca vi al hombre moverse de su lugar. Simplemente se sentó junto al fuego, mirando hacia adelante. Finalmente, entré a mi tienda, pensando que tenía que estar pensando demasiado en todo esto y que el hombre probablemente era solo otro campista. Después de todo, estaba en un camping público. Me acosté y traté de descansar, pero no creo que mi mente me dejara dormir por alguna razón, así que solo miré al techo y escuché el leve crepitar de la fogata del hombre. Estuve allí probablemente una hora más antes de escuchar el crujido lento de las hojas, acercándose a mi tienda. Me senté y escuché con más atención hasta que pude ver la sombra del hombre parado al otro lado de la tela. Todo mi cuerpo se congeló, viéndolo quedarse allí por un momento, sin moverse, sin hablar. Entonces su sombra comenzó a alejarse cuando escuché las hojas crujir en la distancia. Rápidamente abrí la cremallera de la tienda y miré hacia afuera. El campamento estaba vacío. El hombre se había ido, dejando solo los leños ardiendo. Empecé a hacer las maletas, empujando la tienda. En su soporte e incluso rompiendo algunas de las varillas solo para moverse más rápido. Me fui sin ver regresar al hombre. En cuanto a lo que pasó ahí fuera o lo que iba a pasar, realmente no lo sé.